Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Yo muy contento de poder estar nuevamente aquí, sirviéndoles a ustedes. Así que bueno, vamos a escuchar una canción para poder ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Espero que todos hayan tenido un buen lunes y si no, espero que esté mejorando muy pronto. Así que bueno, vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18, interpretada por el coro Cecilia. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Que tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Qué hermosa canción, queridos hermanos, que nos habla de cuál realmente es nuestra fortaleza. Si es que ponemos nuestra fortaleza en alguna persona, en alguna cosa, o si realmente ponemos nuestra fortaleza en Dios. Y en la medida en la que ponemos nuestra fortaleza en Dios, entonces Él nos sostiene y nos levanta y nos vuelve a rescatar de la muerte, de aquella muerte en la que nosotros caemos por culpa del pecado. Sin embargo, Dios está ahí esperando para volver a rescatarnos y para que con su gracia evitemos volver a caer. Así que bueno, le damos gracias al coro Cecilia o Cantar Cecilia, también le pueden encontrar así en las redes, especialmente a Belén Tamás, que nos permitió compartir esta preciosa interpretación del Salmo 18. Bueno, les saludo cordialmente, siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. Les saludo a los que están llegando de forma presencial y también a los que se conectan de forma virtual desde Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y por supuesto desde nuestro querido Paraguay, de todo lo largo y lo ancho. Así que bueno, yo muy contento de poder servirles y esta es una oportunidad que nosotros tenemos de llevar al Señor y su palabra a todos los rincones de la tierra. Ustedes pueden hacer eso compartiendo este video de YouTube o esta transmisión de Facebook. Pueden etiquetar a las personas, pueden transmitir por WhatsApp, por Facebook, por donde ustedes quieran. Así que bueno, aprovechemos esta oportunidad porque el Señor nos pidió que llevemos su palabra a todos los rincones de la tierra y hagamos que todos los pueblos sean sus discípulos. Así que bueno, ya en este ambiente de oración vamos a dar inicio a nuestra catequesis. Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que en este lunes, fiesta de San Francisco de Sales, tú puedas ir por delante, Señor, y que se pueda cumplir tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos, y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contentísimo de que podamos compartir un poco más de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, Señor. Y por eso te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60
en otros el 100%, Señor, frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Jesús, quiero depositar en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los que estamos participando, presencial y virtualmente, traemos en el corazón. Especialmente esa situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz. En este momento lo soltamos y lo ponemos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras vidas, nuestras familias, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. A su debido tiempo y acorde a su voluntad, glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo todos juntos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, queridos hermanos, quiero pedirles un favor más, además de haber ya compartido esta transmisión para que llegue esta palabra a esos corazones sedientos. Quiero pedirles que intercedan por mí, para que en un momento de silencio puedan pedir para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchísimas gracias. El tema que vamos a ver en nuestra catequesis de hoy es la ceguera de los fariseos. Pero antes de entrar al Evangelio de San Juan, vamos a ver una pequeña introducción que son solamente 3 versículos de la segunda carta de San Juan. En esta primera lectura vamos a ver la segunda carta de San Juan, capítulo 1, que en realidad tiene un solo capítulo, es bastante breve. Vamos a ver los versículos del 9 al 11. Estas cartas de San Juan están al final de nuestra Biblia, justo antes del libro del Apocalipsis. Son cartas bastante breves, sin embargo, las 2 últimas, ya que escribió 3 San Juan, son conocidas como las cartas menores, porque son aún más breves que la primera carta que ya estuvimos leyendo. Forman parte del conjunto de las cartas católicas. Y ya habíamos visto cómo San Juan se presentaba como el anciano o como el presbítero. Escribía a una comunidad de Asia Menor probablemente y a los miembros de esa comunidad. Y sin embargo nos llega hasta nosotros hoy para hablarnos directamente ya desde el cielo. Segunda carta de Juan, capítulo 9,
capítulo 1, versículos del 9 al 11. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La época en la que se escribe esta carta de San Juan es al final del siglo I, aproximadamente entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, y habían diferentes herejías ya circulando. Una herejía es una enseñanza, una doctrina que va en contra de la revelación de Dios. Una de esas herejías eran los gnósticos, que seguían aquella herejía conocida como el gnosticismo, y ellos tenían ciertas creencias que no iban acorde a la doctrina. Por lo tanto, San Juan les advierte a estas personas de esa comunidad de que es importante permanecer en la doctrina de Cristo, y que en la medida en la que se permanece en esa doctrina, en esa enseñanza, entonces se posee a Dios. ¿Por qué? Porque esa doctrina es el conocimiento, es la revelación que recibimos de Dios mismo a través de los diferentes profetas y de forma perfecta a través de Jesús cuando Él se encarnó. Y nos dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Sin embargo, el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Ese posee al Padre y al Hijo. Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender correctamente la doctrina. Porque hoy en día hay muchas personas que enseñan, sin embargo enseñan cosas diferentes. Y podría ser nuestra actitud, no importa, no hay diferencia. Cada uno, si es que le hace bien, si es que le sirve, no hay problema. Cada uno nos respetamos y listo. Una cosa es el respeto y eso por supuesto que está bien. Nosotros estamos llamados a respetar a las personas que enseñen lo que sea que enseñen. Sin embargo, de ahí a que eso que enseñan sea la verdad, eso es algo diferente. De ahí a que lo que las personas enseñen sea lo que nuestra iglesia enseña a la luz del Espíritu Santo, eso es algo diferente. Y por eso es tan importante que nosotros veamos de quién estamos aprendiendo y qué está enseñando esa persona. Es por eso que si ustedes entran a la página del Facebook, van a poder reconocer, inclusive también en la descripción de nuestro video, de dónde yo quito el contenido que yo les transmito a ustedes. Esto no es algo que yo invento, no es algo que a mí se me ocurrió o que simplemente a mí me parece, sino que yo para preparar estas catequesis, yo recurro al magisterio de la iglesia. Yo leo los comentarios de los padres de la iglesia, que fueron aquellos primeros cristianos que transmitieron la fe. Los primeros en recibir de Jesús esa fe fueron los apóstoles, uno de ellos San Juan, que escribió esta carta, y el evangelio que estamos leyendo. Él tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo, San Policarpo. Él tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo, que fue San Ireneo de León. Y así se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y a partir de los comentarios que hicieron esos padres de la iglesia, yo preparo la catequesis, en parte. También tomo los comentarios de los doctores de la iglesia, que a diferencia de los padres de la iglesia, ellos no fueron los primeros cristianos, sino que se destacaron por sus conocimientos y por la sabiduría que Dios les dio. Entonces la iglesia les proclamó doctores de la iglesia. Entonces tenemos a los padres de la iglesia, tenemos a los doctores de la iglesia y también tenemos los comentarios de los últimos papas, especialmente de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de nuestro querido Papa, el Papa Francisco. Entonces, en base a toda esa enseñanza, yo preparo la catequesis.
También compré la Biblia de Navarra, que fue una Biblia escrita por la Facultad de Teología en Navarra, a pedido de San José María Escrivá. También leo esos comentarios que procuro incorporar aquí. Yo soy alumno de la Facultad de Ecuador, de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Entonces los conocimientos que recibo ahí también plasmo aquí. Y finalmente yo pongo en oración para escuchar qué es lo que Dios me dice al respecto con relación a todas esas fuentes. Y en base a eso yo transmito, y de esa forma yo me aseguro que lo que yo les comparto a ustedes sea lo que Dios quiere compartirles a ustedes. No un simple criterio personal, una opinión personal. Entonces San Juan por eso destaca la importancia de esta doctrina. Y nos dice en el 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Esto parece ya un poco exagerado, tal vez un poco drástico para nuestra época. Sin embargo, esto tiene un sentido y tiene un motivo por el cual San Juan le decía esto. Y eso es lo que dice en el 11. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es decir, en aquel entonces el saludarle a esa persona, el acogerle a esa persona en su casa, representaba una forma de apoyo a lo que esa persona enseñaba. ¿Por qué? Porque en aquel entonces muchos maestros recorrían las diferentes ciudades. Y como las comunidades cristianas eran pequeñas todavía, entonces se le acogía en su casa. Y por ejemplo, leemos en el Nuevo Testamento cómo a San Pablo le acogieron en la casa de Apolo y Priscila. Y ahí entonces daban también sus enseñanzas. Y el ya beato hoy, George Haydock, nos dice, esta amonestación o este llamado de atención que hace San Juan es en general para advertir a las personas, para avisar a las personas de los peligros que pueden surgir de la familiaridad con los herejes, es decir, de ser tan amigos. Y ahí nos dice, y a los que enseñan la mala doctrina. Pero con esto nos dice, no se prohíbe la cortesía, la bondad y la caridad sincera para con todos los hombres, por la cual debemos desear y orar por la salvación eterna de todos. Es decir, nos dice que en la medida en la que nosotros nos hacemos demasiado familiares, demasiado cercanos con personas que enseñan otras cosas, si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, tenemos una posibilidad de aprender cosas equivocadas que probablemente van a ser en perjuicio nuestro y de las personas que reciban luego esa enseñanza. Y nos aclara de que ese saludo, esa cortesía, esa caridad, es decir, ese amor para con esas personas, eso no tiene que faltar jamás. Porque si nosotros miramos la vida de Jesús, vamos a ver cómo Él se juntaba con publicanos y pecadores. Inclusive le decían que Él era amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, el Señor tenía bien clara su enseñanza. Y cuando Él se juntaba con ellos, Él no compartía sus enseñanzas, sino que Él le destacaba y le nombraba las cosas que ellos debían cambiar. Entonces, en síntesis, aquí San Juan se estaba refiriendo a lo que podría conocerse como hospitalidad cristiana, que como dijimos se mencionó cuando a San Pablo le recibieron, también se menciona en Mateo 25, 35, fui extranjero y me recibiste. Pero posiblemente nos dice aquí, indique aún algún viajero que era invitado a hablar en la iglesia local. Nosotros habíamos mencionado en algunas catequesis anteriores, en una de ellas en especial, cómo se daba esta liturgia de los judíos. Quién era el encargado de la sinagoga, cómo se elegía la persona que iba a predicar, y en caso de que venga un maestro invitado, se le podía invitar a aquel de la prédica. Entonces, así también estas personas venían, se quedaban en las casas de los cristianos y es por ahí probablemente donde empezaban ellos a transmitir sus enseñanzas en lugar de hacerlo en público. En síntesis,
El Señor nos llama a permanecer en la sana y santa doctrina y a tener cierta precaución, cierto cuidado con las personas que sabemos que enseñan cosas diferentes, especialmente si nosotros aún no estamos firmes en la fe. Porque si nosotros estamos firmes, entonces nosotros podemos escuchar a la otra persona y se vuelve necesario inclusive que podamos tener ese contacto, que podamos construir ese puente que llama el Papa Francisco, para poder, luego de haber escuchado, poder presentar las enseñanzas de Dios. Y a partir de lo que uno escucha, poder entender qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro siente, y a partir de ahí ir mostrando la verdad siempre con amor. Entonces, con estas enseñanzas en mente, vamos a pasar ya al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo 9, la segunda mitad de él, y vamos a ver esta ceguera de los fariseos. Vamos a empezar en el versículo número 24 y vamos a ir hasta el final, que sería ya el versículo número 41. El Evangelio de San Juan es conocido como también el cuarto Evangelio, también el Evangelio del amor, por cómo la teología, por cómo habla de Dios con relación al amor. También es conocido como la del discípulo amado. Sin embargo, en ningún momento el apóstol San Juan se nombra a sí mismo como el discípulo amado, justamente para que nosotros, siendo discípulos amados del Señor, podamos colocar ahí nuestro nombre. Habíamos visto en el inicio de este capítulo 9 cómo Jesús sanaba a un ciego de nacimiento. Cómo Jesús sanaba a un ciego de nacimiento y se habían acercado sus discípulos a preguntarle si quién había pecado, si había pecado el ciego o habían pecado sus padres. Y habíamos llegado a la conclusión, de acuerdo a lo que Jesús decía y las demás partes de la Sagrada Escritura, de que hay enfermedades que son consecuencia de nuestro pecado. Que, por ejemplo, si nosotros fumamos en exageración y como consecuencia tenemos esa enfermedad de cáncer de pulmón, entonces sí, esa enfermedad fue consecuencia de nuestro pecado. Si es que nosotros llevamos una vida sexual desordenada y contraemos una enfermedad de esa índole, evidentemente fue consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, hay ciertas enfermedades que no son consecuencia de nuestro pecado. De esa forma nosotros nos damos cuenta que cuando aparece una enfermedad es un llamado a discernir. Es un llamado a hacer un discernimiento si es consecuencia de un pecado o no. Si es consecuencia de un pecado, entonces arrepentirse del pecado, confesarse y procurar no volver a cometerlo. Y en caso de que no sea, tratar de escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. A lo mejor el testimonio, la forma en la que vivimos esa enfermedad va a hacer que la gente se sienta atraída hacia Dios. Porque van a decir, ¿cómo esta persona permanece alegre a pesar de su enfermedad? ¿Cómo esta persona es paciente a pesar de su enfermedad? ¿Cómo esta persona tiene paz a pesar de su enfermedad? Y cuando descubran que el motivo de esa forma de vivir es Dios, entonces ahí van a querer acercarse a Dios. Y aquí se dio esta situación. Jesús sanó al ciego, le devolvió la vista. Y los fariseos no le creyeron. Entonces ahora vamos a ver qué pasó con el diálogo. Habíamos visto que le llamaron a los padres del ciego para confirmar si es que era así. Y bueno, ahí los padres le dijeron, bueno, pregúntenle a él. Y ahí habíamos visto que decía, los fariseos no quisieron creer. No quisieron creer. Este es el resumen para que podamos arrancar ahora nuestro capítulo 9. Espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un bendecido lunes y si no, espero que esté mejorando pronto, que esta catequesis sea de bendición para ustedes, que en este momento el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, quite fuera toda pereza, todo cansancio y abra
nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir con atención lo que el Señor tiene para decirnos. Juan 9, del 24 al 41. De nuevo, los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se lo he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos: no eres más que pecado desde tu nacimiento, ¿y pretendes darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen: vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí notamos una diferencia con respecto a la respuesta que dimos después de la primera lectura. Después de la primera lectura dijimos: te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque en todo el resto de la Sagrada Escritura, de la Biblia, en donde no son los evangelios, se dice palabra de Dios y se responde: te alabamos, Señor. Y aquí estamos leyendo el evangelio, por lo tanto se dice palabra del Señor y ahí respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Y eso es principalmente porque los evangelios narran la vida de Jesús principalmente. Todo su ministerio, desde su genealogía, su nacimiento, su vida, su pasión, muerte y resurrección. Por eso decimos palabra del Señor. Eso es un detalle litúrgico. Pero bueno, vemos entonces que los fariseos no habían creído en él y volvieron a llamar al hombre que era ciego. Y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Ellos le exigen la verdad, le dicen: confiesa la verdad. Sin embargo, ellos ya juzgaron y ya condenaron de pecador a Jesús. Porque por eso dicen ahí: sabemos que es un pecador. A él le condenan de pecador porque esta sanación él había obrado en día sábado. Por eso a él le acusan de pecador. Sin embargo, este hombre le responde y le dice: yo no sé si es un pecador. Lo que sé
es que yo era ciego y ahora veo. Empieza hablando con mucha prudencia porque se da cuenta de la hostilidad, de la violencia que tenían estas personas. Y habíamos leído un poco antes que a las personas que le reconocían a Jesús como Mesías, le expulsaban, les echaban de sus comunidades. Entonces él empieza con una respuesta prudente. Dice, yo no sé si es un pecador. Eso les tocaría a ustedes juzgar. Yo hablo desde lo que yo vi, desde lo que yo viví. Lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Él dice la verdad. Y aquí Teodoro de Antioquía comenta al respecto. Dice él, con respecto a las palabras del ex ciego: no quiero decir lo que no sé, ni puedo callar ni esconder lo que yo sé. No quiero decir lo que no sé, ni puedo callar ni esconder lo que yo sé. Y este es un gran ejemplo para nosotros, que muchas veces hablamos y hablamos de temas que ni siquiera tenemos certeza. De repente escuchamos, sin embargo, este es un ejemplo que nos da que debemos hablar de lo que sí sabemos. Ahí dice Teodoro de Antioquía con respecto al ciego: realmente no sé si es él, no sé si él es lo que tú dices que es. No sé si es realmente un pecador. De hecho, no llegué a conocerlo como un pecador. Esto mencionando los pensamientos del ciego probablemente. Yo estaba ciego y por mi esperanza recibí la vista. Sé esto en primer lugar. Depende de ti juzgar si un pecador puede hacer eso, porque eso que afirmas es lo que él es. Porque eso es lo que afirmas que él es. Tú afirmas que él es un pecador, entonces depende de ti juzgar eso. Yo te comparto mi conocimiento. Y es esto mismo que hizo el ciego lo que hicieron los apóstoles. Esa experiencia de Cristo es la que ellos transmitieron. Andrés, el hermano mayor de Pedro, se encontró con Jesús. Y después de haberse encontrado con Jesús, él se va junto a Pedro, que es su hermano menor, y él le dice: he encontrado al Mesías, ven y verás. Y ahí Andrés, el hermano mayor de Pedro, le hizo el favor más grande de su vida. Esa experiencia, eso que él vivió, se fue y le contó a su hermano. Y así fue también Pedro junto a Jesús. Y así fue como Pedro, el primer papa, conoció, gracias al testimonio de su hermano, que se encontró con el Señor y contó la verdad. Así también San Pedro y todos los demás apóstoles, y aquí estamos leyendo el Evangelio de San Juan. Y no solamente los apóstoles, esos primeros discípulos, sino toda la iglesia desde su fundación. Así como nos dice San Juan al inicio de su primera carta. Escuchen, dice: aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Y dice en el 3, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que puedan sufrir las consecuencias de haber escuchado esto. Nos dice eso, ¿verdad? Nos dice, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Para eso se da ese testimonio. Para que esa verdad, ese encuentro con Cristo le llegue a otras personas y le alegre. Y le lleve a esa persona a buscar también ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Nos toca a nosotros ver qué es lo que Jesús hizo en mi vida, qué es lo que Jesús sigue haciendo en mi vida hoy y transmitir esa verdad.
Así como lo hizo el ciego, así como lo hicieron los apóstoles, nos toca a nosotros, especialmente a nosotros los laicos en este año 2022. Se cierra este trienio son 3 años. El primer año fue el año de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la mesa eucarística. El año pasado fue el año de la Eucaristía. Y este año es el año del laicado, es decir, el año de todos los laicos, el de ustedes y el mío. Y nos toca, por eso, asumir nuestro rol como sacerdotes, profetas y reyes consagrados así desde nuestro bautismo. Bien. Los fariseos le preguntaron, le dicen, confiesa la verdad, y él manifiesta lo que sabe. Después le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? La gente quiere saber los detalles. Y ahí él les dice, ya se lo he dicho, pero no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? No sé si es que aquí medio que se le acabó la paciencia y por eso le dice si es que quieren que les cuente de vuelta, pero no me escucharon. O tal vez es como que siento una esperanza de que realmente tienen la intención de volverse discípulos y por eso quieren que les cuente de vuelta. San Cirilo de Alejandría nos dice, el ciego revela su propio estado mental, su propia mente, su pensamiento, de que no solo estaba dispuesto a convertirse en discípulo de Jesús, de que el ciego estaba dispuesto a convertirse en discípulo de Jesús, sino que ya lo había hecho. Por eso dice, ustedes también quieren convertirse en sus discípulos, asumiendo de que él ya se convirtió por ese encuentro que tuvo con el Señor. San Agustín nos dice, estaba indignado ahora el ciego por la obstinación, por la terquedad de los judíos. Ahora que él mismo ya no estaba ciego, tampoco podía tolerar más la ceguera de ellos, esa ceguera de la verdad. Bueno, le preguntan de vuelta qué pasó, él dice, pasó esto, ustedes quieren hacerse sus discípulos, y ahí se enfurecen los judíos. Entonces comenzaron a insultarlo, tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Y ellos, sin darse cuenta, le estaban dando un elogio al ciego. ¿Por qué? Porque él estaba siendo discípulo de Dios, no del profeta que anunció a Dios. Y ahí le dicen, tú serás discípulo suyo, nosotros somos los discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. Bueno, aquí San Agustín nuevamente nos dice, pero si ustedes, los fariseos, sabían que Dios habló a Moisés, entonces también deberían haber sabido que Dios predicó acerca de nuestro Señor por medio de Moisés. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar cómo Dios le dice a Moisés, yo levantaré un profeta como tú de entre ustedes. A él deberán escuchar. Y esas palabras las transmitió Moisés. Entonces, si es que eran discípulos de Moisés, tenían que haber creído en esas palabras. Y ahí Jesús deja entendido. Si hubieran creído a Moisés, me habrían creído a mí, porque él escribió de mí. Entonces, sigues a un siervo, pero das la espalda al Señor, pero ni siquiera sigues al siervo, porque el siervo les guiará al Señor. Y esto nosotros habíamos visto en el capítulo 5 de San Juan, cómo Jesús explicaba que sus enseñanzas estaban respaldadas por Dios. Y él daba 4 caminos que respaldan lo que él dice, 4 fuentes que respaldan. Y ahí él decía, Juan el Bautista, que dio testimonio, que dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habíamos dicho por qué era tan importante ese Cordero y por qué es un Cordero y no otro animal. Porque cuando Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac, Dios le detiene mostrándole a Abraham que su fe era suficiente y que él realmente le amaba más a Dios que a su propio hijo. Dice que encuentra un carnero, es decir, un cordero macho adulto.
y sacrifica ese cordero. Y a partir de ese sacrificio de Abraham, entonces en cada Pascua los judíos iban a hacer el sacrificio de un cordero. Sin embargo, el verdadero Cordero de Dios es Jesús, de quien Juan el Bautista dio testimonio. Primera fuente, Juan el Bautista. Segunda fuente, los milagros, que fue lo que le llevó a este ciego a decir un poco más adelante: esto que él hizo probablemente no iba a poder hacer una persona si no estaba con Dios. Tercero, el testimonio del Padre. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se abre el cielo y dice: este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Es decir, ese profeta que iba a levantarse entre ustedes, al que debían escuchar, es Él. Y finalmente, el de las Sagradas Escrituras. El de las Sagradas Escrituras, que hablaba de un Mesías, que hablaba de una virgen que iba a dar a luz, hablaba de un profeta que iba a aparecer. Y cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento hasta el final, nos damos cuenta que están esperando algo, o que en realidad le están esperando a alguien que es el Mesías, que es el profeta. Hasta hoy día los judíos siguen esperando al Mesías. Y si hubieran creído en todos estos testimonios, en el de Juan el Bautista, en el de los milagros de Jesús, en el testimonio del Padre y en el de las Escrituras, entonces se hubiesen dado cuenta de que realmente Jesús era el Mesías. Jesús dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que en ellas encontrarán la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Eso fue lo que Jesús les había dicho. Y en base a esto, entonces San Agustín dice: si hubiesen creído las Escrituras escritas por Moisés, lo hubiesen seguido a Jesús. Y es muy importante lo que continuaba y nos decía Jesús ya en ese entonces: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su nombre, a ese sí le recibirán. Y dice: mientras hacen caso de las alabanzas que se hacen unos a otros, no buscan la gloria que viene del único Dios. ¿Cómo podrán creer? Y termina esta sección diciendo: no piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Esto ya le había dicho antes Jesús. Y dice: si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que digo yo? Entonces, esa Sagrada Escritura, ese conocimiento de la palabra, eso es lo que le va a acusar, porque ellos, conociendo eso, no hicieron caso. Bueno, volvemos. Fariseos le preguntan al ciego, confiesa la verdad, él dice la verdad, le empiezan a insultar. Y ahí ellos dicen: somos discípulos de Moisés, sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos quién es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Y al final de esto dice: jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Es decir, ustedes vieron cómo Él me abrió los ojos y me dicen que no entienden de dónde viene. Sí o sí tiene que venir de Dios, porque nadie había hecho eso nunca en toda la historia. Y nosotros teníamos muchos profetas que obraron milagros, que obraron resurrecciones, que obraron sanaciones, que obraron multiplicación de comida. Sin embargo, que haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento, no existió. Y por eso Él les dice: he sabido que Dios no escucha a los pecadores. Y ahí eso se basa en los salmos, se basa en los profetas como Isaías o en el libro de los Proverbios para afirmar eso. Sin embargo, nosotros hoy sabemos que Dios escucha al pecador. Sin embargo, escucha al pecador en la medida en la que ese pecador se arrepiente y busca su conversión. Un corazón contrito, eso Dios no rechaza. Sin embargo, para poder obrar milagros, es necesario que el Espíritu Santo obre con toda su intensidad en esa persona. Sin embargo, si esa persona está en pecado mortal, el Espíritu Santo se retira. ¿Por qué? Porque el pecado mortal fractura
nuestra relación con Dios. Porque por una decisión voluntaria, libre y en materia grave, nosotros fracturamos nuestra relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros, del cual nosotros somos templo, no puede obrar milagros ahí. De esa forma podemos entender lo que decía aquí hoy ya después de este conocimiento, porque evidentemente cuando eso todavía el ciego no sabía todo esto. Ahí dice: es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Dios, en la medida en la que nosotros pedimos con fe y nuestro pedido se alinea a su voluntad, Él puede obrar lo que sea. Él puede obrar cosas pequeñitas como sanaciones, como resurrecciones, todo. Y en la medida en la que nuestra voluntad se alinea a la de Cristo, se alinea a la de Dios y pedimos con fe, entonces sí se va a obrar ese milagro. Y ahí dice: jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste viniera de Dios, nada podría hacer. Ahí termina su verdad. San Cirilo de Alejandría nos dice: el que acababa de recibir la vista y había sido milagrosamente librado de su antigua ceguera, fue más rápido para percibir la verdad que aquellos que habían sido instruidos por la ley. Vean cómo a través de numerosos y sabios argumentos demuestra la inferioridad de la opinión de los fariseos. Y él va mostrando justamente: yo no sé si es que es pecador, yo lo que sé es que yo era ciego, ahora veo, y esto no sobró nunca. Y entonces con esa exposición, él deja por el suelo esas opiniones de los fariseos de decir que era un pecador. Y ahí le contestan los fariseos: no eres más que pecado desde tu nacimiento. Ahí ya le condenan también a él. Recién le habían condenado a Jesús, ahora le condenan a él. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces las personas no quieren escuchar la verdad. Es así de sencillo. Nosotros muchas veces no queremos escuchar la verdad, porque esa verdad implica que nosotros tenemos que cambiar algo. Implica una conversión de nuestra parte. Y es más fácil quedarse nomás como estamos y decir que la gente nos tiene que querer como nosotros somos y punto. Sin embargo, el Señor siempre nos llama a la conversión y Él nos muestra la verdad. Él es la verdad. Aquí ellos no quisieron escuchar la verdad y bueno, a consecuencia de eso le condenaron a Él y le expulsaron. Y pretendes darnos lecciones a nosotros, y lo expulsaron. En el 35 nos cuenta cómo Jesús se enteró de que lo habían expulsado y dice: cuando lo encontró, le dijo. Es decir, Jesús quería que él crea. Jesús quería que él sepa que a pesar de esa expulsión que representaba para los judíos algo gravísimo, básicamente ser expulsado no solamente de la comunidad, sino de la cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque era en esa comunidad, era en la sinagoga donde se proclamaban las lecturas, donde se tenía esa relación más cercana con Dios. Sin embargo, él sale a su encuentro. Y dice: cuando le encontró, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Qué es esta expresión del Hijo del Hombre? Bueno, ahí tenemos que irnos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 12 y 13, donde Daniel tiene una visión. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, donde él como a un hijo de hombre que recibió todo el poder, toda la autoridad y bajó como entre nubes. Entonces cuando él dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Es ese profeta, es ese hijo de hombre, es ese Dios ya del que se menciona en el libro de Daniel. Y ahí Jesús le contesta. Jesús le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le contesta: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, tú lo has visto. ¿Se acuerdan lo que hemos visto y oído? Jesús le dice: tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo:
creo, Señor, y se arrodilló ante Él. Hoy también el Señor nos pregunta a nosotros, nos pregunta de forma personal, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Vos crees en el Hijo de Dios? Y a nosotros nos toca dar una respuesta personal. Nos toca decirle, sí Señor, creo verdaderamente que vos sos Dios. Creo que estás vivo y resucitado, que sos el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que sos mi Señor, que sos mi Rey. Porque entonces ahí significa que yo le acojo en mi mente y en mi corazón como mi Señor. Que si Él me dice a derecha, voy a derecha, a izquierda, sin desviarme. Hago por lo menos ese esfuerzo y le reconozco a Él como Señor, como Kyrios, como Dios, como el dueño de la vida y de la muerte, como el creador de todas las cosas, por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho. Entonces ahí me doy cuenta que Jesús no es una persona más nomás, sino que Él es Dios. Y así también como Jesús nos pregunta, nos va a preguntar la gente. ¿Vos crees en Dios? Y en ciertos países como en Uruguay, por ejemplo, el creer en Dios es prácticamente una ofensa. Es menos que un analfabeto, menos que una persona que no sabe leer ni escribir. Sin embargo, a nosotros nos toca responder con la verdad, dar testimonio de que sí creo y darle al Señor su espacio. Y ahí Jesús le añade y le dice, he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven, se volverán ciegos. Parece como que esa primera parte es más fácil de entender. Los que no ven, verán. Pero ¿por qué los que ven se quedarán ciegos? Esa parte a mí me costó entender. Le escribí a 4 sacerdotes a pedir ayuda. En parte me ayudó eso. Y en parte también cuando estaba preparando en oración, fue como que el Espíritu Santo me trajo a la mente otras palabras de Dios que se relacionan con esto y le traen luz. En este mismo capítulo, en el capítulo 9, en el versículo 5, Jesús decía, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y aquí nos dice de que trae un juicio y que los que no ven, verán, y los que ven se quedarán ciegos. ¿Por qué? Porque aquí hay una decisión que uno toma ante esa luz. Las personas que no ven reciben luz y eso les permite ver. Si yo apago todas las luces aquí, nadie puede ver. Sin embargo, viene la luz y ahí yo puedo ver. Las personas que estaban ciegas espiritualmente, que no conocían el camino de santidad, pueden conocerlo gracias a Jesús. Sin embargo, las personas que ya creían ver, entonces no quieren recibir esa luz. Deciden cerrar los ojos y por más de que esta luz, de que esta habitación esté completamente iluminada, si yo cierro los ojos, yo me hago a mí mismo ciego. Y es esa la consecuencia. Entonces Jesús viene a traer un juicio, es decir, a una decisión que va a partir con respecto a unos hechos. Ese es un juicio. Entonces, como Él es la luz, las personas que decidan ver, van a ver. Los que no ven, verán. Y los que ven o los que creen que ven, se volverán ciegos porque cierran los ojos ante esa luz. Porque confían en que ya veían. Confían en que ya veían. San Agustín nos explica estas palabras. Él dice, yo he venido, haciendo alusión a las palabras de Jesús, que Jesús indica, yo he venido para que vean los que no ven. Esto es, dice San Agustín, para que vean los que confiesan que no ven y buscan al médico. Sin embargo, los que ven sean hechos ciegos. Esto es, los que creen que ven, piensan que ven, por lo tanto no buscan al médico, permanecen en su ceguera. Y como dijimos, Jesús es la luz, Él permite ver. Y si yo cierro mis ojos, me hago ciego a mí mismo.
Y también este tema del juicio va a tener un poco más de claridad cuando nos acordamos de lo que habíamos visto en Juan 3. En Juan 3, en los versículos del 16 al 19, nos decía, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Es decir, si yo creo, yo actúo en consecuencia. Si yo creo que hay un virus mortal que está circulando, entonces yo actúo en consecuencia. Si yo digo que creo, pero no actúo, verdaderamente no creo. Lo mismo, si yo creo en Dios, creo en Él, en su palabra, yo actúo en consecuencia. Entonces no va a haber juicio para mí. Sin embargo, si yo elijo no creer, entonces yo vivo acorde al mundo, acorde a mi carne, acorde al pecado. Y entonces ahí sí hay un juicio. Ahí sí hay un juicio. Y eso dice en el 19. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo. Y aquí leíamos, yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Es decir, cerraron sus ojos, se hicieron ciegos. Prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y dice, pues el que obra mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Entonces Jesús viene a mostrar lo oculto, Él es la luz. Los que no ven, ven. Y los que creen que ven, no ven porque cierran los ojos. Rechazan esa luz. Y Jesús dice en el Evangelio, de acuerdo a cómo se narra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 17, dice, nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, y nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. La luz puede iluminar a los que admiten su ceguera y se dejan iluminar. Ya habíamos visto cómo Jesús les llamaba a ellos ciegos en varias ocasiones. En Mateo 15, 14 decía, son unos ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego le guía a otro ciego, ¿acaso no caerán ambos al pozo? Y también en Mateo 23 les decía, insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro que colocan en el templo o el templo que santifica el oro? Bien, bien. Entonces, he venido a este mundo para el juicio, ya vimos que no es para condenar, sino para salvar, y solamente se van a condenar las personas que elijan rechazar esa salvación que Jesús nos trae, que decidan cerrar los ojos ante la luz. Al oír esto, los fariseos se enojaron y le dijeron, ¿así que también nosotros somos ciegos? Y ahí Jesús les contesta, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos. Y esa es la prueba de su pecado. Teofilacto nos dice, si fuesen ciegos, esto significa desconocedores de la Escritura, no serían responsables de tan grande pecado, porque pecaban por ignorancia. Mas, por cuanto ahora se tienen a sí mismos como prudentes, sabios, conocedores de la ley, entonces se condenan a sí mismos. Dice, su pecado permanece. Para que un pecado sea considerado mortal o pueda ser considerado pecado grave, habíamos visto cuando estudiábamos la primera carta de Juan, se requieren 3 condiciones que están descritas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Están en el numeral
1857. La primera condición es ser consciente de ese pecado, ser consciente que está mal lo que yo estoy haciendo. Segundo es que sea voluntario, que sea libre, es decir, que nadie me obligue a mí a realizar esa acción. Y finalmente es que sea materia grave. Cuando se dan esos tres factores de que yo soy consciente, yo soy libre y es materia grave, se requieren tres condiciones. Es pecado mortal si se tiene como objeto una materia grave. Segundo, si es cometido con pleno conocimiento. Y tercero, deliberado consentimiento. Y en el 58 explica, dice, la materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Entonces, en la medida en la que yo atento contra esos 10 mandamientos, yo fallo en materia grave dependiendo de lo que haga, evidentemente. Y, bueno, por eso Jesús le dice, porque ustedes dicen que ven, ustedes dicen que conocen, por eso son culpables, porque dicen conocer. Sin embargo, si ustedes desconocen, entonces no iba a permanecer ese pecado porque iba a ser en ignorancia. En Juan 12, capítulos del 47 al 48, Jesús dice, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, o bien, si alguno escucha mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Entonces parece que no nos conviene conocer la palabra de Dios porque si conocemos, entonces corremos el riesgo de que esa palabra nos condene. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que por ignorancia perece mi pueblo. Oseas 4:6. Por ignorancia perece mi pueblo. Es decir, muchas cosas hacemos y les dañamos al prójimo y ya no la conocemos. Sin embargo, el camino de amor, el camino a la perfección, ese camino que anhela nuestro corazón, solamente a través de la palabra de Dios podemos llegar. Y poder decir, así como el salmista en el Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y luz en mi camino. Ayer fue el tercer domingo del tiempo ordinario, se celebró el Día de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, es fundamental y es luz para nuestros pasos. Sin embargo, esa luz solamente se recibe en la medida en la que yo abro mis ojos con humildad hacia Dios, para dejarme iluminar por Él, para que yo con serenidad pueda ver lo que el Señor quiere mostrarme. Y a veces nos muestra cosas que no nos gusta de nosotros mismos. Sin embargo, es para nuestro propio bien y para el bien del prójimo. La palabra de Dios nos ilumina y nos muestra cómo realmente somos. El padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la casa papal, él dice que nosotros nos miramos en el espejo para encontrar nuestros defectos físicos. Entonces ahí vemos de que, bueno, estamos un poco despeinados, acá hay un grano, lo que sea, X. Sin embargo, la palabra de Dios es como un espejo, pero que no nos muestra nuestros defectos físicos, sino nos muestra nuestros defectos espirituales, que nos muestran hacia dónde tenemos que caminar en santidad. Y por eso es fundamental que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, conocer la Sagrada Escritura. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, dice San Jerónimo. Entonces, por eso es importante conocer. Podemos hacer una lectura continuada de la Biblia. Podemos empezar, si seguimos el orden que recomienda el Padre Ernesto María Caro, podemos empezar por el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, después leer Hechos de los Apóstoles, después continuar con el Evangelio, San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Ambos libros escritos por Lucas. Lucas fue discípulo de San Pablo, entonces a continuación leer todas las cartas de San Pablo. Y ahí se cierra una primera sección.
Después se pasa al Evangelio de Marcos. Marcos fue discípulo de San Pedro. Entonces ahí se lee la primera y segunda carta de Pedro y las demás cartas católicas. La carta de Santiago y la carta de Judas. Pero las cartas de Juan todavía, que también son las cartas católicas. Después se pasa al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de San Mateo. Y finalmente sí, al Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan seguido por el Apocalipsis. Él recomienda en ese orden para poder entender primero la revelación con respecto a Cristo y después entrar al Antiguo Testamento. Una vez que yo ya sé quién es Dios, yo sé cómo es Dios, porque el que ve a Cristo ve al Padre, entonces ahí a la luz de ese Nuevo Testamento yo ilumino el Antiguo. Esa, por ejemplo, es una lectura continua y es solamente un capítulo por día, nada más. Son 5 minutos máximo, 10 si es que se lee de forma repetida y pausada. Entonces esa palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Y es importante que eso perseveremos, porque el que persevera hasta el final, ese se salvará. Entonces, hacemos un último resumen para quedarnos con algo concreto de todo lo que pasó. Habíamos visto que le preguntan al ciego, el ciego dice la verdad, le expulsan y Jesús dice que hay que tomar una decisión ante esa luz. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Punto 1. A cada uno de ustedes les toca con serenidad ver qué Jesús hizo en su vida. Van a hacer un relato que se llama de la historia de su vida. Y van a empezar, inclusive desde el momento de su concepción, si es que le contaron algo al respecto, y desde ahí van a avanzar hasta la edad que tienen hoy. Y van a prestar atención a qué momento Jesús obró en su vida. Y van a poder reconocer cómo tal vez en algún momento cuando eran niños algo pasó que tuvo que haber sido la intervención de Dios. Y cómo así fue obrando a lo largo de nuestras vidas. Yo hice este ejercicio en un retiro espiritual de silencio y oración y escribí 6 páginas en total de todo lo que Jesús obró en mi vida desde el inicio hasta hoy. Y eso me lleva a sentirme amado por Él, de saber quién es Él, de qué hizo Él en mi vida, de dónde me sacó Él a mí. Y entonces a cada uno les toca hacer ese ejercicio para reconocer. Así como el ciego reconoció, yo era ciego y ahora veo. A cada uno con serenidad hacer ese ejercicio. Y dar testimonio. Decir, Dios obró esto en mí. Ese es el punto 1. Punto 2, ser humildes para dejarnos iluminar por Dios. Para dejarnos iluminar con serenidad por esa palabra de Dios que vamos leyendo. Y tercero, pedir al Señor su gracia para que podamos caminar en este camino de santidad, para que este camino que nos iluminó podamos llevarlo a cabo. Porque a veces le pedimos al Señor su luz, el Señor nos ilumina con su espíritu y después nos quedamos por el camino. Entonces pidámosle al Señor que podamos ver y dar testimonio, que podamos ser humildes para dejarnos iluminar y que nos dé su gracia para poder recorrer ese camino de santidad, ese camino de vuelta a casa del Padre. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos con Él, de escuchar lo que Él tuvo para decirnos y pedirle que envíe más obreros a su viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Te quiero dar gracias, Señor, por otro lunes más. Te quiero dar gracias por cada persona, por la vida de cada persona que asistió a esta catequesis, que pueda ser de bendición para ellos. Que podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón cada palabra que nos dirigiste y podamos llevarla a la práctica. Y nos unimos a tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, María Santísima, quiero darte gracias porque tú nos mostraste
como ver lo que Dios hizo en vos. El Señor se ha fijado en la humildad de su esclava. Te doy gracias por mostrarnos esa humildad para dejarse iluminar por Dios y por seguir esa gracia para permanecer firmes, incluso en la cruz, de pie hasta el final y después de ella. Llévanos siempre de la mano, Madre Santa, para que podamos hacer lo que tu Hijo nos dice. Y te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo agradecido con Dios por esta oportunidad de servir y agradecido con ustedes por invertir su tiempo en encontrarse con Él. Si esta catequesis fue de bendición, no se la guarden para ustedes, compártanla. Y si ya la están viendo de YouTube, no se olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal. De esa forma YouTube va a mostrar el contenido a más personas y así también ustedes están evangelizando. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.